Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Presenta Mercedes Vianet Martínez Barradas, con número de cuenta 42-105-73-19. Nombre del reto: Impuesto al Valor Agregado. Nombre de la asignatura: Dictamen de los Estados Financieros, Grupo 2864. Licenciatura en Contaduría. Nombre del profesor: Argenis Iván Mejía Chavarría. El tema que abordaremos en este video será el impuesto al valor agregado, el cual abarcará el siguiente contenido. En la unidad número 1 hablaremos de la definición, qué es el IVA, quiénes son objetos del IVA, así como sus características. En la unidad 2 hablaremos de la clasificación y veremos las distintas tasas del IVA. En el número 3 de las retenciones veremos su concepto y a quiénes se les aplican dichas retenciones. En la unidad número 4 hablaremos de las distintas obligaciones fiscales relacionadas con el IVA. En la unidad 5 el acreditamiento del IVA, así como su cálculo, y finalmente en la unidad número 6 hablaremos de la conclusión, es decir, la recopilación de los puntos más importantes que abordamos en el desarrollo de este video. En la unidad número 1, definición. Para empezar, hablaremos del impuesto al valor agregado y de su definición. Dicho impuesto es un impuesto indirecto y este se aplica sobre la base del valor añadido en cada etapa de producción o comercialización de bienes y servicios hasta la venta final para su consumo. Su objetivo es gravar a través del consumo o compra de bienes y servicios por parte de los contribuyentes para, de esta forma, financiar parte de las funciones del Estado. Este impuesto lo debes pagar cuando realices actos o actividades gravados por la ley del impuesto al valor agregado que veremos a continuación. ¿Quiénes son objeto del IVA? El artículo 1 de la ley del impuesto al valor agregado nos señala que están obligados al pago de dicho impuesto las personas tanto físicas como morales que en territorio nacional, es decir, en México, realicen los siguientes actos o actividades. Número 1. Que enajenen bienes, es decir, la venta. Número 2. Presten servicios independientes. 3. Otorguen el uso o goce temporal de bienes que se refieren al arrendamiento. Y cuarto, importen bienes o servicios. Características del IVA. El IVA posee varias características clave que lo distinguen. En primer lugar, al ser un impuesto indirecto, su carga fiscal se va transfiriendo mediante los precios de los productos y servicios, hasta llegar al consumidor final. Además, se aplica de manera escalonada en cada fase de la cadena de producción y distribución. La base imponible del IVA es el precio de venta del bien o servicio sobre el cual se calcula dicho impuesto. Deducción de créditos fiscales. Los contribuyentes tienen la posibilidad de acreditar el IVA que han pagado en etapas previas de producción y comercialización, lo cual reduce su carga tributaria, al gravar solo el valor que se añade en cada etapa de producción, por lo que pueden recuperar el IVA pagado en adquisición de bienes y servicios relacionados con sus actividades gravadas. Esto lo veremos a profundidad más adelante. En la unidad número 2 veremos la clasificación. En la estructura fiscal de México existen diversas tasas aplicables de IVA que permiten un sistema que busca adaptarse a distintos sectores sociales y económicos y cuyos propósitos son contribuir a la distribución del ingreso y el fomento de ciertas actividades o regiones, al tiempo que garantiza la recaudación de impuestos. Tales tasas se señalan enseguida. En primer lugar tenemos la tasa del 16 y el 8%. La utilización de una u otra dependerá de la zona en la que se encuentre la actividad del contribuyente en el país. La tasa cero se aplica exclusivamente a ciertos bienes y servicios que mencionaremos a continuación, y exentos son aquellos a los cuales no se les aplica una tasa del IVA. En primer lugar tenemos la tasa del 16%. Esta es la tasa estándar que se aplica a la mayoría de los bienes y servicios en nuestro país y que no están contemplados dentro de las tasas reducidas, que son las del 8% o la tasa del 0%. Su fundamento lo encontramos en el artículo 1, segundo párrafo de la ley del IVA. Por otro lado, la tasa del 8%
Esta medida tiene como objetivo incentivar la economía y el comercio en esas regiones, fomentando la competitividad y atrayendo consumidores de las zonas colindantes de otros países. Sin embargo, no debemos confundirnos al pensar que se aplica esta tasa en todos los municipios del estado que se encuentren en alguna de las fronteras, ya sea norte y sur, porque solo es aplicable a ciertas zonas que son las que se detallan a continuación. A continuación se muestra una tabla que nos muestra cuáles son los estados de la región fronteriza norte y de la región fronteriza sur, y detalla las zonas específicas de ese estado, porque no aplican todos los municipios de cada estado que se encuentra en la zona fronteriza, por lo que es necesario aplicarlos debidamente si es necesario. Otras recomendaciones o puntos importantes que podemos aplicar respecto a la tasa del 8% es que si incumples con alguno de los requisitos establecidos en los decretos de estímulos fiscales de las regiones fronterizas norte y sur, deberás calcular el IVA a la tasa general del 16% sobre los actos o actividades que realizaste. Además de eso, también deberás presentar tus declaraciones complementarias a más tardar el mes siguiente y por lo tanto corregir tu situación fiscal. Para esto se debe realizar el pago correspondiente, cubriendo los recargos que se pudiesen haber generado. Por otro lado, tenemos la tasa del 0%. Esta se aplica a la venta de ciertos bienes y servicios, por lo que aunque la operación no genera un impuesto a pagar, sí implica la obligación de los contribuyentes de presentar la declaración anual. Esta obligación permite a los contribuyentes recuperar el IVA pagado por los insumos utilizados en el proceso de producción o la prestación de servicios. Y de acuerdo al artículo 2A de la Ley del IVA, la tasa del 0% se aplicará en los siguientes supuestos: en enajenación de animales y vegetales que no estén industrializados, a excepción de aquellos perros, gatos o pequeñas especies que se utilicen como mascotas. Y el reglamento del IVA nos menciona en su artículo número 6 que la ley considera que los animales o vegetales no están industrializados por el simple hecho de que se presenten cortados, salados, refrigerados o limpiados. Asimismo, la medicina de patentes y productos destinados a la alimentación, el hielo y el agua, siempre y cuando la presentación de esta última sean envases mayores de 10 litros, las toallas sanitarias, así como libros, periódicos y revistas. También se aplica la tasa del 0% a la prestación de los siguientes servicios independientes: los prestados directamente a los agricultores y ganadores, los de molienda, los de suministro, así como los de sacrificio de ganado, entre otros. También es aplicable la tasa del 0% tratándose de la exportación de bienes o servicios conforme lo que nos indica el artículo 29 de la Ley del IVA. Algo que tenemos que tener en cuenta es que si realizas actos o actividades que gravan al 16 o 0%, tienes derecho a acreditar dicho impuesto, lo cual lo veremos a continuación y vamos a incluir un ejemplo de ello. Por otro lado, existen ciertos productos que son exentos del IVA. Estos son aquellos a los cuales no se les aplica una tasa del IVA, es decir, son productos de los actos a los que aplica la ley del IVA, pero que no tiene el derecho de acreditar el impuesto trasladado por las erogaciones identificadas con esos actos. Esta es la principal diferencia comparándolo con la tasa del 0%. En enajenación, entre otros de los siguientes bienes, se van a aplicar la exención del IVA: el suelo, así como libros, periódicos y revistas, lingotes de oro siempre y cuando tengan un contenido mínimo del 99% de dicho material, y partes sociales, documentos pendientes de cobro y títulos de crédito. El fundamento de este concepto lo encontramos en el artículo 9 de la Ley del IVA. Asimismo, también en el artículo 15 de la Ley del IVA nos dice qué servicios están exentos del IVA.
Entre ellos incluso se incluyen los de enseñanza que presta la Federación, la Ciudad de México, los estados, entre otros, siempre y cuando cuenten con una certificación oficial de dar dicho servicio. El transporte público terrestre de personas, siempre y cuando no sea contratado por medio de una aplicación móvil como es el Uber. Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título médico conforme a las leyes. En el caso de la importación, van a estar exentos los equipajes y menajes de caza, a que se refiere a la legislación aduanera, y el oro, siempre y cuando tenga un contenido mínimo de dicho material del 80%, entre otros conceptos que se incluyen en el artículo 25 de la Ley del IVA. El uso o goce temporal de bienes también están exentos en el artículo 20 de la Ley del IVA, y entre ellos se encuentran los otorgados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para los efectos del ISR, inmuebles destinados o utilizados exclusivamente para casa-habitación, y lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a los inmuebles o parte de ellos que se proporcionen amueblados o se destinen como hoteles o casas de hospedaje. En la unidad 3 hablaremos de las retenciones del IVA. ¿Qué es la retención? Es la obligación a cargo del comprador de un bien o servicio grabado que se conserva un porcentaje del IVA determinado por la ley para posteriormente entregárselo al SAT. El fundamento de esto lo encontramos en el artículo 1A de la Ley del IVA y en el artículo 3 de su reglamento. ¿Quiénes están obligados a hacer dicha retención? En primer lugar, aquellas instituciones de crédito que adquieran bienes mediante una dación en pago o adjudicación judicial o fiduciaria. Número 2. Las personas morales que reciban servicios independientes o usen bienes otorgados por una persona física, adquieran desperdicios como insumos o comercialización, reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes, ya sea de una persona física o moral, y reciban servicios de comisionistas por personas físicas. Número 3. Ya sean aquellas personas físicas o morales que adquieran, usen, enajenen u otorguen residentes en el extranjero. ¿Cuáles son las tasas que se deben aplicar en los casos que anteriormente mencionamos? Bueno, cuando el impuesto le sea trasladado por personas físicas, por las operaciones que señala el inciso A y D del artículo 1 de la ley, se deberán aplicar las 2/3 partes del IVA, y cuando las personas morales reciban los servicios de autotransporte terrestre de bienes, en este caso se le aplicará únicamente el 4% del IVA. El fundamento de esta retención la encontraremos en el artículo 3 del reglamento de la Ley del IVA. ¿Cuáles son las obligaciones fiscales relacionadas con el pago de la IVA? A continuación detallaremos las principales. En primer lugar es llevar tu contabilidad electrónica y tu contabilidad en general de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, el cual en su artículo 28 nos menciona que la contabilidad se debe integrar por los libros, sistemas y registros contables, así como papeles de trabajo, estados de cuenta, los cuales puedan acreditar cuáles son sus ingresos y deducciones, entre otros requisitos que dependerán de las actividades o características de cada contribuyente. Número 2. Expedir y entregar CFDI por las operaciones y retenciones que realices. Este fundamento lo encontramos en el artículo 32, fracción 3 y 5 de la Ley del IVA, ya que cuando realizas operaciones en términos que nos marca el artículo 1 de la Ley del IVA, estas se encuentran sujetas al pago de dicho impuesto en el comprobante fiscal digital por Internet, es decir, el CFDI, que te expiden tus proveedores, que te incluyen y cobran el IVA, mismo que se desglosa en dicho comprobante, es decir, te trasladan el impuesto, el cual a su vez trasladarás en otro CFDI, siempre que no seas el consumidor final. En el número 3 es presentar declaraciones y la DIOT. Presentar declaraciones ya sean mensuales o definitivas y presentar lo que conocemos como DIOT, que significa la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que su fundamento es en el artículo 32, fracción quinta y octava de la Ley del IVA, y que veremos por su complejidad más adelante.
La DIOT. ¿Quiénes lo presentan y cuándo? Para empezar, lo presentan ya sean las personas físicas y morales y tienen a más tardar el mes inmediato posterior al que corresponde el periodo, o ya sea de manera semestral. ¿Cuál es su finalidad? Más que nada es informar al SAT sobre el pago, retención, acreditamiento y traslado del IVA en las operaciones realizadas con sus proveedores que tenga dicho contribuyente. Hay ciertas excepciones, ya que si eres persona física y tributas en el régimen general de actividad empresarial, plataformas o arrendamientos y tus ingresos anuales son menores de 4 millones, no es necesario presentar la DIOT. Número 5. Acreditamiento del IVA. Hay ciertas consideraciones importantes que tenemos que entender para poder acreditarnos el IVA. Para empezar, ¿qué es el acreditamiento? La ley en el artículo 4 y 5 de la ley del IVA y el tercer párrafo del criterio 9 del IVA del SAT nos dice que es el derecho a acreditar el impuesto, que consiste en disminuir el impuesto que le trasladen al contribuyente del impuesto a pagar. ¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder hacer esto posible? En primer lugar, los servicios o el uso o goce temporal de bienes deben ser deducibles para efectos de la ley del ICR. 2. Haberte sido trasladado expresamente y que en el CFDI que te emitan conste por separado el IVA. El IVA trasladado deberá haber sido efectivamente pagado en el mes a acreditar. No te puedes acreditar un IVA que pagaste en otro mes. Número 4. Que el IVA retenido a terceros haya sido enterado al fisco. A continuación veremos cuál es la manera de calcular y acreditar dicho IVA. Primero, IVA a cargo en el mes de que se trata, excepto el pagado con motivo de las importaciones de bienes y servicios realizados. A este se le va a restar el IVA retenido al contribuyente en el mes del que se trate y la diferencia será a cargo del contribuyente. A este le vamos a restar el IVA acreditable del mes y nos va a dar ya sea un IVA a pagar en el mes de que se trate o un saldo a favor, dependiendo si el IVA acreditable o el IVA trasladado es mayor. Este fundamento lo encontramos en el artículo 5D de la ley del IVA. Este impuesto se paga de forma mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente al que corresponde el impuesto, pagando la diferencia entre el IVA retenido y trasladado y el IVA que se pagó por adquirir bienes y servicios indispensables para su actividad económica. Por último, veremos la conclusión. ¿Cuáles son los puntos más importantes que abordamos en el desarrollo de este tema y de qué manera contribuye esto a mi formación profesional como contador? En México, como sabemos, existen diversas tasas aplicables del IVA, incluyendo una tasa general del 16% que se aplica a la mayoría de los estados del país, así como la del 8% que, como sabemos, solo aplica a ciertos municipios de las zonas fronterizas norte y sur de México. Asimismo, existe la tasa del 0% y exenta, teniendo como principal diferencia que en la tasa del 0% sí podemos acreditar el IVA, mientras que en la exenta no, el cual se obtiene de restar al impuesto causado el impuesto acreditable y así obtenemos, en caso de que sea saldo a favor, podemos acreditarnos ese monto. También aprendimos cuáles son las obligaciones que conlleva este impuesto, entre las que se encuentran la contabilidad y realización de la DIOT, así como emitir correctamente los CFDI. Del mismo modo, considero que el entendimiento de este tema contribuye a nuestra formación profesional como contadores, ya que es uno de los impuestos que día a día solemos pagar con mayor frecuencia, por lo que su correcto y pleno entendimiento nos servirá para aplicar su registro de forma adecuada. Asimismo, nos permitirá tomar decisiones de acuerdo a las características de nuestros clientes y aplicar las debidas estrategias fiscales que le favorezcan, ya que en ocasiones se suele generalizar que la tasa de dicho impuesto es únicamente la del 16%, cuando en realidad, como vimos en este video, existen diversas clasificaciones y características específicas que lo conforman.
Finalmente, no está de más recordar que la importación del IVA para las finanzas públicas radica en que su recaudación representa cerca del 30% de los ingresos tributarios y que al cierre del año 2023 alcanzó una recaudación tributaria acumulada de dicho impuesto de poco más de 4 billones de pesos. Les agradezco su atención por visualizar dicho video. Que tengan un excelente día.